Salud mental para alcanzar la paz. Técnicas y estrategias con la psicóloga Andrea Chávez. Todos los lunes a las 12 p.m. Escucha su opinión para aprender con referencia a la salud mental, regulación emocional y gestión de estrés. Hola, qué gusto volverte a ver en este nuevo capítulo, que me parece que les traigo un tema muy importante porque en muchas ocasiones no sabemos cómo actuar cuando una persona está vivenciando una emoción que le llamamos convalencia negativa, que intuitivamente sabes a qué me refiero, todas estas emociones que tienden a ser complejas y complicadas de vivenciar. El tema de hoy se titula ¿Qué hacer cuando una persona está pasando por una emoción complicada o compleja como el miedo, la tristeza o el enojo? Soy la psicóloga Andrea Chávez y vamos a comenzar con esto. Muy bien. Culturalmente nos han dicho que las emociones negativas tendremos que escapar de ellas, que no nos van a ayudar. Sin embargo, vamos a retomar lo que hemos visto en capítulos anteriores, donde cuando nos permitimos sentir, reconocer, nombrar e identificar la emoción, es ahí cuando podemos aprender a gestionar la emoción. Cuando una emoción no es escuchada, se vuelve desadaptativa, porque no quiere decir que vaya a desaparecer, solo o dejo de escucharla y tiene que subir su intensidad para que yo la escuche, o la forma en la que aparece se vuelve desadaptativa de forma en la que reacciono con la emoción, porque recordando lo que dijimos en el capítulo anterior, tenemos de dos con la emoción. Si yo no la escucho, porque ya tuvo que hacerse muy grande hasta que sea muy intensa y solo así pude escucharla, o si la ignoré, o peor aún, cuando tengo la emoción y reacciono con ella en lugar de, y con inteligencia emocional, con una gestión adaptativa y adecuada de la emoción, aprender a escucharla, ubicarla en mi cuerpo, es decir, tu emoción aparece, y esto es personal e individual. Para algunos el miedo aparece en el estómago, para algunos aparece en el pecho, algunos nos tiemblan las manos, algunos nos sudan las manos. Cada quien vive la emoción de una manera personal, aunque sí existen patrones tanto conductuales como fisiológicos asociados a las emociones, pero la emoción es tuya. Es personal. Y cuando aprendes a escucharla y a identificarla, te permites entonces escuchar el mensaje, porque toda emoción tiene un mensaje y ese es el objetivo de la emoción. Dentro de ese mensaje, yo le tengo que dar espacio para, entonces sí, responder según la emoción. Recuerda, es una diferencia entre reaccionar con la emoción versus responder con la emoción. La reacción es la emoción me toma y entonces yo hago lo pertinente siguiendo la emoción. La respuesta es escucho la emoción, le doy espacio, como vimos en el capítulo anterior, y después de eso y bajo una reflexión, yo puedo entender el mensaje que me estaba otorgando la emoción y con base en eso y con comunicación asertiva, como lo hemos visto en capítulos anteriores, poderle peticionar al exterior. Porque si bien hay que recordar que solo de mi piel para adentro está mi control, de mi piel para afuera no hay control. Sin embargo, puedo aprender a peticionarle al ambiente. Sabiendo esta pequeña introducción, vamos entonces a empezar con este tema tan importante que ¿qué hago? Pues yo te diría que principalmente lo que tenemos que hacer es validar las emociones de las personas que vengan con nosotros y que no sepamos qué hacer. Este es el paso principal. ¿Qué es validar una emoción? Vamos a entender entonces que validar una emoción es permitirnos a nosotros el escuchar la emoción. ¿Qué quiere decir? El proceso de aceptar los sentimientos de una persona sin juzgarlos, sin restarle importancia a su contexto, es decir, lo que emitió o lo que evocó la vivencia de la emoción. Y es una técnica que puede ser muy útil, porque ¿qué voy a obtener con la validación de la emoción? Voy a generar un gran vínculo. ¿A través de qué? De reconocer las emociones.
Porque entonces, cuando validas la emoción de la otra persona, le dejas ser y sentir lo que naturalmente está sintiendo, sin juzgarle, permitiéndole hablar a través de su emoción. Es decir, ser escuchada o escuchado, aceptando la experiencia que le tocó vivir con la emoción que está evocando. Lo que nos lleva ¿a qué? A gestionar adaptativamente la emoción. Porque culturalmente sí es bien sabido que nos han instruido de una forma en la que deberíamos huir o no aceptar las emociones que tienden a ser desde una perspectiva con valencia negativa. ¿Qué quiere decir? Si sientes tristeza, salte inmediatamente de ese estado emocional. Ven, vamos a hacer algo para que te sientas mejor. Si sientes enojo, no deberías enojarte. ¿Qué nos han dicho cuando niños culturalmente? No estés triste, sé feliz, no te enojes por cosas tan pequeñas, o no deberías tener miedo de eso. Y yo hoy te digo que toda emoción es necesaria en tu vida, pero que sí. Seguí este tipo de argumentos, probablemente aprendí a no escuchar mi emoción en mi cuerpo y entonces ahora la escucho solo cuando es muy grande, como estas gotas que derraman el vaso o cuando estalla la olla express, porque hubieron pequeños eventos que generaron la emoción, pero no fueron escuchados. Recuerda, la finalidad de la emoción es ser un semáforo en ti. Te está avisando que algo está en contraste con tus esquemas mentales y con lo que estás vivenciando o recordando. Alguna experiencia del pasado y que gracias a eso tu memoria te permite volver a vivirlo. Y se evoca la emoción. La emoción es el movimiento interno de tu cuerpo que te está diciendo algo está en contraste, tenemos que volverlo a examinar. Por ejemplo, ¿qué hace el enojo? El enojo es esta protección, donde algo que vi, tanto mentalmente, en mi imaginería o en algún evento, no me gustó y me pareció injusto. Y como me pareció injusto, mi emoción tuvo la oportuna acción de generar un movimiento interno y entonces yo sentir el enojo y con base en eso me invita a mi cuerpo a decir defiéndete, me invita a mi cuerpo a decir muévete, esto es injusto, solo que regresamos al gran principio de gestión emocional con inteligencia. Es no reacciono con mi emoción, me está dando el mensaje de algo que se está viviendo es injusto, pero entonces respondo para peticionar asertivamente qué es lo que necesito de ese ambiente que no me está otorgando y que se ve en injusticia. Para validar las emociones hay una serie de pasos. Yo te voy a dar unas pequeñas técnicas y tips que podemos hacer cuando una persona está vivenciando una emoción, que lo primero es permitirle sentir lo que está sintiendo. Esto es muy importante. Ahí empieza la validación emocional. No querer que salga de su estado emocional instantáneamente. Esto va a ser conforme vaya el tiempo y con nuestro acompañamiento, que también vamos a hablar de eso. Pero quererle sacar de su estado emocional sería no validar su emoción, sería justamente decir lo contrario. Esto que estás sintiendo no es correcto. Vente, vámonos a un estado de felicidad, lo cual no le permite a la persona experimentar el mensaje de su emoción. Y mira, sería bueno que yo le dijera a cualquier persona, deja de estar triste y sé feliz, y que funcionara. Pero la realidad es que así no funciona. Las palabras por sí solas no funcionan. Entonces, por eso la validación emocional no es acudir a través de un discurso al intercambiarlo. Es decir, el discurso funciona, pero la idea es poder tener diferentes conductas donde la persona sienta que puede expresar su emoción, que puede expresarlo tanto verbalmente como no verbalmente, que no se le ve obligada, obligado, obligade a salir de esa emoción inmediatamente para satisfacer las necesidades del ambiente que le están acompañando de ya tenemos que estar bien, ya tenemos que estar en paz y tranquilos. Es permitirle sentir sin juicio, que se exprese la emoción,
que se viva la emoción. Hay una regla que es muy importante y que en muchas ocasiones es difícil de escuchar. Es esta que sigue a continuación. ¿Dónde? Aquí, cada quien es responsable de su emoción. ¿Qué quiere decir? Que solo yo voy a poder modificar mi emoción. El ambiente puede colaborar con lo que vamos a decir en estos momentos, pero es mi responsabilidad y en realidad te voy a decir que es mi poder, es tu poder gestionar tu emoción. El querer sostener la emoción de alguien más va a ser un proceso muy complejo y un proceso muy arduo que va a ser insostenible, para serte franca. Aquí cada quien tiene el poder de modificar su emoción. Por eso lo que yo puedo hacer es validar su emoción y estar ahí, al ladito, si la persona lo quiere, lo permite, lo solicita también, para acompañarle en su proceso, en lo que transita la emoción y en lo que la transmuta, la cambia después de haber escuchado el mensaje que viene consigo la emoción. Por eso es que cada quien es responsable de su emoción. Aquí me gustó ponerles que este es un tema para adultos. ¿Por qué? Pues porque recordemos que para gestionar la emoción de los niños es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque los pequeños están apenas desarrollando este aprendizaje emocional. Es importante recordarles que los niños aprenden por imitación y por juego. Si yo como adulto y como padre aprendo a gestionar mis emociones, le estoy dando una enseñanza indirecta. Y para gestionar las emociones de pequeños, yo siempre les digo, acudan a profesionales de la salud que se encarguen de infantes, porque es todo un arte, es una profesión muy grande, es un lenguaje distinto. Si necesitan algún dato de algún psicólogo infantil, cuenten conmigo, que yo les puedo dar las personitas en las que he tenido un acercamiento personal incluso y puedo saber su forma de trabajar. Pero continuamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las emociones al validarlas? Recuerda, principalmente es aprender a escucharlas. ¿Cómo escucho una emoción, me vas a decir? La emoción se escucha no solamente con el discurso que me está dando la persona. También lo puedo leer a través del lenguaje verbal y no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que los gestos faciales también me están hablando de cómo está vivenciando la persona la experiencia o que me está contando y que está reviviendo. Sabemos que, por ejemplo, el lenguaje no verbal del enojo tiende a hacer que podamos fruncir el ceño. Que la tristeza se vea a veces con nuestros orbiculares de los labios, cómo hacemos la boca hacia abajo. Cuando tenemos asco, la mueca de asco, que es subir los elevadores de la nariz. Sonrisa, pues elevar cigomáticos, extender los orbiculares de la boca. Es algo que es inminente reconocer en las personas. Yo te invito a que parte de esta escucha puedas observar que también hay un lenguaje no verbal que está hablando todo el tiempo. Y que te voy a decir que es intuitivo, que tenemos estructuras en el cerebro que nos permiten observar las emociones. Tanto que hay un dato que a mí me gusta mucho nombrar, donde los bebés que nacen ciegos sonríen en sus primeros días. ¿Y qué vamos a pensar? No fue aprendizaje visual, fue una reacción intuitiva y natural ante un estímulo de agrado. Aquí nos dice la parte intuitiva, vamos a llamarle si quieres primitiva y natural e innata que tenemos con las emociones y para reconocer las emociones en el otro. Por ejemplo, con esta diapositiva de validar las emociones, ¿qué podemos entender? Vamos a entender que validar las emociones me va a permitir un vínculo de confianza. Si yo no juzgo, si acepto, si te permito ser, establezco vínculos de confianza y aceptación para dejar sentir a través de una escucha activa. La escucha activa a veces es no tener que responder ante lo que me están diciendo. Literalmente es escuchar con atención y solo intentar observar a través de su lenguaje verbal y no verbal qué es lo que está sintiendo la persona.
Yo te voy a decir que algo importante en la validación es el acompañamiento. A veces solo necesitas estar ahí. No necesitas decir nada. Sé que a veces los silencios incómodos tienden a ser una parte aversiva culturalmente, pero trabajar con el silencio también nos permite un descanso activo donde la persona se siente solamente sostenida por alguien, sin la obligación de responder cuando no tiene la facilidad de hacerlo por la emoción que está vivenciando. La escucha activa recuerda a través del lenguaje verbal y no verbal. Y algo muy importante, no suponer, preguntar. ¿Quieres esto? ¿Te puedo ayudar de esta forma? Esto nos va a ayudar a guiar. Tú no tienes que saber las respuestas cuando una persona está experimentando emociones con valencia negativa como miedo, enojo y tristeza. Lo que tú puedes hacer es preguntarle, dime cómo te ayudo. ¿Qué puedo hacer para transitar esta sensación con mayor tranquilidad? Probablemente haya momentos en los que no quieran hablar. Ok, ¿deseas solo que me quede aquí a tu lado y no emitamos ninguna palabra, ningún ruido? ¿Quieres que vayamos al sol? ¿Quieres que vayamos al parque? Tal vez preguntas donde solo tengan que decir sí y no para que no tengan que pensar mucho una respuesta, como ¿qué quieres ir a comer? Vamos a comer tu comida favorita. Probablemente en ese momento ni apetito hay. Procura hacer preguntas sin suponer, con respuestas de sí y no. También es importante entender que si está pasando y transitando por una emoción fuerte como miedo y enojo, tal vez va a haber conducta impulsiva. Mi consejo es, no podemos gestionar todo el tiempo las emociones. Va a haber momentos en los que se nos salga de las manos. No te enganches con su respuesta. Su respuesta está hablando desde la emoción que está vivenciando. Por eso es que muchas veces nos arrepentimos de las cosas que decimos durante enojo o miedo o tristeza. Pero es porque estamos hablando a través de la emoción. Te voy a decir que hay una parte de tus lóbulos frontales que es el área en la que sopesamos los aspectos éticos, sociales, planeación, que hay momentos durante la emoción en los que se apagan, entonces tendemos a ser impulsivos. No te enganches con la emoción, pero como dice en la siguiente hoja, es algo importante que tú también, en esta gestión emocional que estamos participando con la otra persona, es no utilizar estas frases que culturalmente ya nos han dicho tanto, como no debes estar triste, debes ser feliz, no te sientas así o debes ser fuerte. Sé que esto va a ser complejo, pero poder transitar la emoción sin huir de ella y vivenciar la incomodidad, te voy a decir que son de las cosas más fuertes que puede hacer una persona. Cuando no estamos buscando mecanismos amortiguadores para la sensación que estamos viviendo y sencillamente la estamos transitando para escuchar el mensaje, habla de mucha valentía y mucha fortaleza. Sin embargo, culturalmente nos enseñaron lo contrario. Permítele a la persona sentir lo que toca sentir. ¿Toca sentir tristeza? Ok, te acompaño a sentir tristeza. Que lloramos juntos. ¿Toca sentir alegría? Vamos a bailar juntos. ¿Toca sentir enojo? Ok, vamos a hacer algo para sacar esta energía. ¿Quieres que vayamos a correr? ¿Qué quieres hacer? También preguntar, ¿quieres espacio? ¿Necesitas estar sola, solo, sole? Esto es algo muy importante. La persona te va a decir, poco a poco, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo te diría, acompañamiento, si te lo pide, silencio y sin esperar nada, sin esperar que transmute la emoción inmediatamente. Permítele su proceso. Ahora, también te quiero decir que culturalmente nos enseñaron estas frases. No te culpes si las has usado. Nadie nos enseñó cómo acompañar a una persona que estaba vivenciando una emoción compleja. Permítete aceptar que lo has hecho así y sin problema aprender cómo lo quieres hacer para la siguiente vez. Por eso estamos haciendo estas cápsulas, para saber cómo tener una gestión emocional con nosotros y con el otro, en función de establecer nuestros vínculos desde el respeto, la tranquilidad. Actúa con bondad, respeto, lo que el otro esté sintiendo.
Esto es muy importante. Te está hablando de un tesoro, que es su emoción. Ese tesoro de la emoción es importante que puedas observarlo como tal y entonces, porque la tristeza es un tesoro que nos da información valiosa. El enojo es un tesoro que nos da información valiosa. El miedo también. Te quieren proteger. Solo que hay que aprender qué tanta de esa protección es adaptativa y qué tanta de esa protección es desadaptativa. Tus emociones nunca están en tu contra, están a tu favor. Pero parte de estar a tu favor es importante y es necesario que aprendamos a escucharlas para que no se vuelvan desadaptativas, para que sí cumplan su objetivo principal, que es cuidarte y salvaguardarte. Y finalmente, en esta última diapositiva, es para yo poder cuidar al otro, tengo que cuidarme a mí, sí o sí. Si el otro en su emoción está teniendo respuestas impulsivas, desadaptativas, que me están atacando, me están haciendo sentir mal, quizás también tomar tu espacio para permitirle a la persona vivenciar su emoción, que se está volviendo desadaptativa en un posible ataque. Después regresar, y esto es lo que te dije al principio, no engancharnos con su respuesta emitida. Sí vamos a peticionar asertivamente que esas conductas nos hacen daño, en función de construir la relación. Sin embargo, para cuidar al otro te tienes que cuidar a ti. Esta metáfora de qué te dicen los chicos, las chicas que están en el avión cuando el avión está en peligro, que te pongas la mascarilla de oxígeno primero tú, que te brindes de oxígeno y solo después de eso podemos otorgarle ayuda al que está al lado de mí, ponerle la mascarilla de oxígeno. Yo tengo que aprender a cuidarme para poder cuidar al otro, porque al final, piénsalo de esta manera, si yo no me puse bien esa mascarilla de oxígeno, y vamos a pensar que el oxígeno es metafórico, pero es todo el autocuidado, el respeto, la validación que yo me tengo que dar a mí, cuidado físico, alimentación, todo lo que implica autocuidado, y no me lo pongo bien, no me pongo bien la mascarilla o ni siquiera me la pongo, ¿cómo crees que va a ser el ponerle la mascarilla al otro, a la otra, a quien estoy cuidando? Con deficiencias. Probablemente va a haber un desgaste mío muy fuerte, va a haber un sacrificio. Por eso es que para cuidar al otro me tengo que cuidar a mí. Para acompañar al otro en sus emociones tuve que haber aprendido a acompañarme a mí, a gestionar mis emociones y entender entonces desde dónde está actuando. Esta solo es una pequeña cápsula que me interesaba darles a conocer porque a veces no nos han contado qué debemos hacer y a veces menos es más. Vamos a acompañar a las personas dejándolas sentir lo que toca sentir, que sepan que estamos ahí, que sepan que si necesitan espacio se los damos y eso no condiciona que les queramos más o menos. Sencillamente les estamos dejando ser sin juzgar, con apertura y estando. Pero recuerda, me cuido a mí para poder cuidar al otro también. Así va a ser la calidad de mi cuidado. Soy la psicóloga Andrea Chávez. Ha sido un gusto darte esta cápsula informativa y espero que tengas un lindo día. Gracias.